El Código Civil ecuatoriano regula la institución de la responsabilidad civil, obedeciendo a la clásica distinción entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Sin embargo, quedan dudas sobre el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones cuasi contractuales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esto se debe a que tanto el Código Civil como la jurisprudencia nacional no delimitan el alcance de cada uno de los regímenes mencionados, y sobre esto, ¿cuál de ellos resulta aplicable a la responsabilidad emanada de una relación cuasi contractual? Cuasi contratos. La normativa ecuatoriana ha obedecido a la clasificación binaria tradicional de la responsabilidad civil, regulando la contractual y extracontractual. Ante todo, ha prevalecido un incansable debate respecto del ámbito de aplicación de cada una. Asimismo, analiza la aplicación de la doctrina mayoritaria y predominante sobre la responsabilidad cuasi contractual bajo el Código Civil, donde se concluye que la responsabilidad cuasi contractual en Ecuador debe regirse bajo las reglas del régimen contractual. Claro Solar, por su parte, considera que el cuasi contrato es el hecho voluntario de una persona que lo obliga respecto de otra persona, o que puede obligar a ésta sin que haya prestado su consentimiento. Elementos constitutivos del cuasi-contrato. El Código Civil se limita en su artículo 2184 a establecer que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasi-contrato. Se desprende entonces que las obligaciones derivadas de un cuasi-contrato son aquellas que las personas suelen contraer sin que mediara convención. El cuasi-contrato se lo define como un acto lícito, voluntario y por lo tanto no convencional, que impone determinadas obligaciones. Su carácter lícito le permite establecer sus fronteras con los delitos y cuasi delitos que por naturaleza son ilícitos. El voluntario, por expresarse la voluntad de un individuo, y lo no convencional, por no mediar acuerdo de voluntades. El maestro Planiol señala respecto a la diferencia entre contrato y cuasi contrato lo siguiente: que el cuasi contrato no existe el acuerdo entre dos partes, sino que hay la voluntad de una sola persona, que por disposición de la ley contrae una obligación, situación que pone de manifiesto la posición de Planiol, de que son las disposiciones legales las que imponen la obligación antes que el carácter voluntario, lícito y no convencional de los cuasi contratos. Siguiente. De acuerdo a lo que nos mencionan doctrinarios nacionales y extranjeros, en ese sentido, Parragués define al cuasi-contrato como un hecho voluntario ilícito del hombre, que genera obligaciones independientemente de la intención de su autor, resaltando el factor de la ausencia de intención. Claro Solar, por su parte, considera que el cuasi-contrato es el hecho voluntario de una persona que lo obliga respecto de otra persona o que puede obligar a ésta sin que haya prestado su consentimiento. Finalmente, Mesa Barros define a esta fuente como un hecho lícito no convencional, que genera obligaciones. Todas estas definiciones aluden a uno de los principales elementos diferenciadores de esta figura, con el contrato,
la carencia de un acuerdo de voluntades. Por último, cabe también destacar la licitud como presupuesto del cuasi-contrato. Aquello lo diferencia de los delitos y cuasi delitos civiles. Ahora vamos a estudiar los elementos constitutivos del cuasi-contrato. Son los siguientes. Primero tenemos el hecho jurídico lícito. Los hechos jurídicos voluntarios lícitos son los que el individuo realiza conforme a la ley, sin la intención de producir consecuencias jurídicas. No obstante, que su acción sí genera tales consecuencias. Por ejemplo, en el caso de la figura jurídica, gestión de negocios, que significa encargarse de los asuntos del otro sin estar obligado. Una persona por su propia voluntad, sin estar obligado a ello, calcula y presenta la declaración de impuestos de otra persona. En este caso está obligado a obrar con la misma diligencia que emplea en sus propios negocios. Es evidente que en este caso se generan consecuencias jurídicas. Otro tipo de hecho jurídico voluntario lícito es el pago de lo indebido, consistente en que una persona recibe o se beneficia de algo que no se le debe o no le pertenece, es decir, recibe una cosa a la que no tiene derecho. Es decir, que no se trate, por ejemplo, de ningún delito o coacción para hacer o realizar algo. Ahora tenemos el voluntario, que el acto que se realiza es totalmente voluntario, sin ningún ánimo o intención de lucro, una pura liberalidad. El cuasi-contrato es un acto voluntario y se diferencia por este carácter de la ley como fuente de obligaciones. La ley impone obligaciones independientemente de la voluntad. El cuasi-contrato no es el resultado de un acuerdo de voluntades, circunstancia que lo diferencia radicalmente del contrato. Ahora planteemos un ejemplo para aclarar mejor esta situación. Podría ser el siguiente. Juan tiene un amigo llamado Luis que lleva un local de venta de papelería. Su amigo Luis se enferma y el negocio queda en una situación de abandono. Durante el periodo de recuperación, Juan decide gestionar el negocio para sacarlo a flote y que éste no tenga pérdidas. De esta forma se origina un cuasi-contrato, ya que Juan, de forma voluntaria para gestionar el negocio, sin obligación ni mandato alguno por parte de Luis. Por lo tanto, Luis deberá responder por los gastos y honorarios de Juan de acuerdo al manejo de su negocio. Y por último tenemos que es no convencional. Esto es que no sea una obligación pactada entre las partes. Un ejemplo que cumple estos requisitos anteriormente vistos es un enriquecimiento sin causa o injusto. Ocurre en los casos en los que, un ejemplo les voy a plantear. Juan y María tienen un contrato de arrendamiento de un piso en el cual figura la cláusula de no subarriendo por parte de María como arrendataria. María, sin embargo, arrienda de nuevo el piso a un precio superior al que paga ella a Juan, produciéndose un enriquecimiento injusto. De esta forma surge la obligación por parte de María de pagar a Juan por ese enriquecimiento prohibido o injusto. Surge una obligación de forma voluntaria, puesto que no hay contrato de forma lícita y sin pacto entre las partes. Esto hace que sea un tipo de cuasi-contrato. Para entenderlo y muy recurrido, es el cobro de lo indebido. Es decir, que se reciba un pago sin que haya una obligación previa para recibirlo. Nace así una obligación para devolver ese pago indebido. Ahora vamos a plantear un ejemplo. El envío de dinero a una persona creyendo que éste se debe y no es así. Es el caso más dado de cuasi-contrato. Se producen los casos cuando una persona se va a enriquecer
a costa de otro sin que haya causado negocio o sea de forma injusta. También es cuasi contrato ya que no nace obligación alguna entre las partes. Un ejemplo sería el comentado anteriormente sobre el enriquecimiento. También podría darse el caso en el que una persona reciba pagos que le pertenecen a otra. Se estaría enriqueciendo a costa de la persona que sí merece recibir los pagos fruto de una obligación. Siguiente diapositiva. Nace la obligación de restitución. Se trata de una confusión de la persona a la que realizar el pago. Sin embargo, el que la recibe disfruta del enriquecimiento sin dar cuentas a nadie. Pero no todo acto voluntario ilícito va a dar origen a un cuasicontrato. Así lo detalla nuestro Tribunal Supremo con estas palabras. Una extensión desmesurada a tal noción que produzca a la consecuencia de que todos los actos voluntarios ilícitos no constitutivos de una convención puedan llegar a ser estimados como productores de vínculos de obligación, siendo así que la más elemental apreciación sistemática e histórica de la disciplina de nuestro derecho de obligaciones enseña bien a las claras que el concepto del cuasi-contrato está en el fondo referido a aquellos hechos a los que por razón de su naturaleza liga el ordenamiento jurídico, al nacimiento de una obligación, la que guarda analogía más o menos próxima con determinadas obligaciones contractuales. El Código Civil ecuatoriano prescribe tres principales cuasicontratos. En el artículo 2185, la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. Estos serán analizados más adelante. Llegados a este punto, hemos analizado y comprendido la figura del cuasicontrato. Sabemos su regulación, su origen, los elementos, sabemos que va a surgir esta figura jurídica de forma espontánea, voluntaria, libre y de forma lícita. Esto va a originar la obligación entre las partes, sin que medie ningún contrato o título jurídico. Como hemos observado, es muy común verlo en cobros o pagos erróneos que se nos puedan dar en la vida cotidiana. Esto quiere decir que la figura del cuasicontrato es más utilizada en el mundo civil de los que nos podríamos imaginar. Con esta explicación vamos a ser capaces de identificar esta figura y poder, en caso de que se nos llegue a nuestras manos exigir o ejercitar acciones en los casos de cobros indebidos o enriquecimientos injustos por parte de nuestros clientes, para de esta forma evitar un perjuicio económico causado por un error. Delito. Francesco Carrara define al delito como la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, normalmente imputable y políticamente dañoso. Los delitos son esencialmente producto de actos u omisiones que causan daño a personas o bienes, existiendo la presencia de dolo, culpa, negligencia, imprudencia e impericia. En cuanto a nuestro Código Civil, en el artículo 2214 menciona: el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Por ejemplo, supongamos que alguien comete un robo en una tienda y durante el robo rompe una ventana, causando daños a la propiedad del dueño de la tienda. En este caso, el ladrón está obligado a indemnizar al propietario de la tienda por los daños causados a la ventana, además de enfrentar las consecuencias legales por el delito de robo.
De acuerdo con Mario Papi Beyer, en su libro Manual de Introducción al Derecho, nos menciona que los actos, es decir, los hechos voluntarios del hombre, se clasifican en dos: ilícito e ilícito. De los actos lícitos surgen los contratos y cuasicontratos, mientras que en los actos ilícitos surgen los delitos y cuasidelitos. El segundo, dicho de la siguiente forma: los actos ilícitos constituyen los denominados delitos cuando ha habido dolo en el que se los comete. Este es cuando hubo el deliberado propósito de cometerlos, o bien cuasidelitos si solo ha mediado culpa, pero no la intención de hacerlo. En el libro de Beyer podemos encontrar un cuadro tomado del Manual de Introducción al Derecho de Opner. Como se observa, los delitos y cuasidelitos son una pequeña parte del conjunto que son los hechos jurídicos. Los delitos dolosos siendo hechos jurídicos de la naturaleza y los cuasidelitos hechos jurídicos del hombre. En materia de derecho romano encontramos una clasificación general de delitos, que son delitos públicos y delitos privados. Los delitos públicos eran aquellas violaciones a la ley que causaban disturbios al orden público, y por ende era el público aquel con el poder de perseguir y castigar al infractor. Los delitos privados eran los atentados cometidos en contra de una persona en específico. Esos delitos privados eran actos humanos contrarios al derecho o a la moral, de consecuencias materiales, a veces intencionadas, pero de consecuencias jurídicas no intencionadas, que daban lugar no solo a una indemnización, sino también a una multa privada en favor de la víctima, y que únicamente podían perseguirse a petición de ésta. No se trataba necesariamente de actos dolosos. Por ejemplo, imaginemos que Tulio arrienda un terreno a Lucio, por supuesto mediante un contrato. Hay cláusulas que especifican las actividades permitidas en este terreno. Sin embargo, Lucio ignora el contrato y realiza acciones no autorizadas en él, dañándolo en el proceso. En ese caso, Tulio tenía el derecho de exigir que se le indemnizara por el daño cometido a su terreno, es decir, una compensación adicional al reparo pecuniario anterior. Visionando la evolución histórica, las primeras obligaciones sancionadas por el derecho fueron las nacidas de los delitos y se hicieron efectivos mediante los siguientes procesos. Venganza privada. El ofendido puede causar un daño igual que el recibido. Cuando hablamos de venganza privada, inmediatamente pensamos en la ley del talión, que fue la primera limitación a este modo de resarcimiento, el tan conocido ojo por ojo y diente por diente. Es decir, el ofendido no podía causar un daño mayor al recibido. Composición voluntaria. El ofendido renuncia al derecho de aplicar al ofensor una pena corporal a cambio de una indemnización por los daños causados, aunque esta disposición dio pie a numerosos excesos por parte de los ofendidos. Composición legal. El ofendido ya no dispone de la opción de aplicar una pena corporal. Se le prohíbe tomar venganza por mano propia. En este punto histórico, el fisco pasa a tomar la responsabilidad de establecer la pena pecuniaria que debía pagar el agresor. Como el pago inmediato generaba dificultades, se ofrecía un plazo al ofensor, quien debía dar una garantía mediante las formas del nexum, es decir, el lazo jurídico entre dos personas que generaba la obligación. Debemos entender que inicialmente el deudor constituye su propia persona como garantía y luego se permite que un tercero pueda suplir esa deuda. Bonorum venditio.
En este nuevo procedimiento, si el deudor no satisfacía la deuda, luego de cierto tiempo, cuando el plazo expiraba, se procedía a la venta de su patrimonio. Bonorum distractio. Como último procedimiento encontramos al bonorum distractio, cuya finalidad es la venta de los bienes del deudor. Y con ello notamos cómo las primitivas penas corporales se transformaron en obligaciones. Retomando nuestra rama de interés, el delito en el campo del derecho civil es una acción cometida por un individuo que compromete su responsabilidad civil. Es el hecho ilícito con la intención de causar daño. Es una de las fuentes de obligación que ata a la persona a reparar ese daño ocasionado mediante una compensación monetaria con él o los ofendidos. Dicho esto en el artículo 2215 del Código Civil. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Por ejemplo, Mario, propietario de una casa en la playa, decide ceder el usufructo de esta vivienda a su amigo Mateo. A partir de esto, Mateo se le es permitido el uso y goce de esta casa. Su vecino decide que quiere quitar el árbol de su patio, así que decide talarlo. Sin embargo, al caer, daña parte de la casa de Mateo. En este caso, Mario o Mateo pueden exigir una indemnización por este daño causado. Cuasidelitos. Canabelas de Torres define al cuasidelito como la acción con que se causa mal a otro por descuido, imprudencia o impericia, sin intención de dañar. Un ejemplo de ello sería el atropello de una persona en la vía pública. El conductor no tiene intención de matar a esa persona, sin embargo, por su actuar negligente lo hace. Nuestro Código Civil especifica un actuar irresponsable en concreto en su artículo 2218. El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasi delito. Roberto de Ruggiero nos brinda otro concepto de cuasi delitos. Todo comportamiento de una persona que lesione injustamente la esfera jurídica ajena constituye un acto ilícito, y esta esfera jurídica se lesiona por quien, habiéndose vinculado a otro por una obligación, no cumple esta, y por quien, sin estar vinculado por una acción, todo comportamiento de una persona que lesione injustamente la esfera jurídica ajena constituye un acto ilícito, y esta esfera jurídica se lesiona por quien, habiéndose vinculado a otro por una obligación, no cumple esta, y por quien, sin estar vinculado por una obligación alguna, vulnera el derecho de una persona, violando el precepto general que prohíbe atentar a los derechos ajenos. Para Alexandre y Somarriba, el cuasidelito se define como el acto culpable pero no intencional que causa daño a otra persona. Por otro lado, G. Ospina Fernández opina que el cuasidelito o culpa es un hecho ilícito, pero cometido por simple descuido o negligencia. Los cuasicontratos del Código Civil, conceptos y elementos. Los cuasicontratos son una figura jurídica contemplada en el Código Civil que se caracteriza por la creación de obligaciones sin que medie un acuerdo de voluntades formal como en los contratos. Son en esencia hechos lícitos y voluntarios que generan obligaciones para una o ambas partes involucradas. Un cuasicontrato es un acto lícito y puramente voluntario que se genera entre las partes y crea obligaciones. No surge de un acuerdo formal entre las partes, sino de actos que, por su naturaleza, generan una obligación legal. Los principales
cuasicontratos del Código Civil serían agencia oficiosa, que está en el artículo 2185 al 2196. Pago de lo no debido del artículo 2197 al 2201. Comunidad desde el artículo 202 al, de 2202 al 2213. El primer cuasicontrato es la agencia oficiosa. El artículo 2186 del Código Civil también lo denomina gestión de negocios ajenos, mediante el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para que con esta y la obliga en ciertos casos. A lo largo del parágrafo primero del título 32 se regulan las obligaciones derivadas de esta relación entre el agente y el interesado. El segundo cuasicontrato es el pago de lo no debido. El artículo 2195 prescribe la obligación de restitución para quien recibe un pago que no se lo debía. Por último, tenemos la comunidad, esta se regula en el parágrafo tercero del título 32 y se define en el artículo 2204 de la siguiente manera. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin ninguna de ellas hayan contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Es una especie de cuasicontrato. Los cuasicontratos, a pesar de no referir un acuerdo de voluntades previo, presuponen una relación obligacional entre sujetos, dentro de este vínculo jurídico, creando como consecuencia de un hecho voluntario de una de las partes. Se generan obligaciones que deben ser cumplidas. Sin embargo, pueden ocurrir en el caso en el que, al igual que en los contratos, estas obligaciones no se cumplan. En el Código Civil prescribe que las obligaciones del agente dentro de la agencia oficiosa son las mismas del mandatario. Por ende, el agente oficioso queda generalmente obligado a emplear en su gestión los cuidados de un buen padre de familia. De igual manera, deberá encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar con la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. Las obligaciones emanadas de la agencia oficiosa no recae únicamente sobre el agente, sino también sobre el interesado. En ese sentido, el interesado está obligado al reembolso para con que la agente dé las expensas útiles y necesarias. Así puede ocurrir que tanto el interesado como el agente incumplan con estas obligaciones, generando daños de deterioramiento del otro, siendo procedente la aplicación del régimen de responsabilidad civil. El pago de lo no debido, la obligación prescrita para quien se la ha pagado por error y se ha probado que no se le debía dicho pago, es la restitución de este. De esta forma puede suceder que esta obligación sea incumplida y genere perjuicios en el marco de la relación jurídica que ya haya sido creada por ocurrencia del error. Así, el parágrafo segundo del título 32 prescribe la hipótesis de una demanda por la restitución, el cumplimiento de la obligación entre quien pagó por error y quien recibió ese pago. Bueno, yo voy a mencionar los elementos de los cuasicontratos y mencionar unos artículos de estos. Diversos ordenamientos jurídicos han optado por la división clásica de las fuentes de las obligaciones, tomando como ejemplo lo establecido por los glosadores medievales, enumerando como tales al contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito civil y posteriormente agregando a la ley esta clasificación. Siguiendo esta línea, el artículo 2184 del Código Civil establece las diversas fuentes de obligaciones en nuestro sistema, definiendo los cuasicontratos como las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley,
o del hecho voluntario de una de las partes. Si el hecho del que nace es lícito, constituye un cuasicontrato. Uno de los elementos importantes del cuasicontrato es la mora. La mora es uno de los fundamentales diferenciales entre ambas responsabilidades. Spinoza se refiere a que la mora como una situación jurídica, siendo el efecto legal automático del pedido de cumplimiento ante el retardo imputable del deudor o creador. Por esta razón, la procedencia de este presupuesto en la responsabilidad contractual tiene sentido, pues desde la Constitución en mora, el deudor responde por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la obligación. De esta manera inestrosa, la mora resulta indispensable desde el punto de vista de la responsabilidad y particularmente del derecho de indemnización. Por cuanto la Constitución de mora sirve como punto referencial para determinar el momento desde el que se debe la indemnización. Esto no ocurre en la responsabilidad aquiliana, donde la Constitución en mora procede porque no se debe la indemnización, desde la ocurrencia del mismo hecho dañoso y debido a la ausencia de una obligación previa entre la víctima y el deudor. Asimismo, otro factor esencial es la culpa, ya que es un factor sustancial de la responsabilidad civil, que a diferencia de la extracontractual, de la contractual, ya que respecto a esta, la última, la graduación es trascendental por su naturaleza. Al respecto, Mesa Barro señala que la culpa contractual admite gradaciones, puede ser grave, leve o levísima. La culpa extracontractual no admite gradaciones. La gradación de la culpa varía dependiendo del beneficio obtenido por las partes respecto de la utilidad y beneficio de las obligaciones por medio. El contrato, la responsabilidad extracontractual no es procedente en la gradación de las culpas, ya que la culpa, por más leve que sea, da lugar a la responsabilidad extracontractual. Además, la culpa se presume en la responsabilidad contractual. De esta manera, el artículo 1563 del Código Civil prescribe que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al debido que ha hecho en emplearlo, mientras que en la responsabilidad aquiliana la regla general obedece a que la culpa del deudor debe ser probada por la víctima. Voy a proceder a leer unos artículos de cada subtema en el Código Civil. El artículo 2186 dice que la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el cual se administra sin mandato los negocios de alguna persona. Se obliga con esta y la obliga en ciertos casos. El artículo 2187 dice que las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas de las que el mandatario. Y el artículo 2188 dice que debe en consecuencia emplear en la gestión los ciudadanos de un buen padre de familia. Por su parte, la responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias en las que se haya determinado la gestión. Si se ha hecho a cargo de ella para salvar de un peligro inminente a los interesados ajenos, solo se es responsable del dolo o de la culpa grave, y si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta que la culpa se eleve, salvo que se haya ofrecido a tomarla impidiendo que otros la tomasen, pues en este caso, como responderá en toda culpa. Voy a leer también unos artículos acerca del pago de lo no debido. El artículo 2196 dice que no se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación puramente natural de las enumeradas en el artículo 1486. El artículo 2197 nos dice que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía fundamento ni aún una obligación puramente natural. Y el artículo 2198 nos dice que si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido. Y si el demandado se niega el pago, toca al demandante probarlo y probarlo se resumirá indebido. Voy a hablar sobre el cuasicontrato de la comunidad.
En el artículo 2205 dice que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo al que los socios deben haber en el haber social. El artículo 2206 dice que si la cosa es universal, como una herencia, cada uno de los números deberá ser obligado a las deudas de la cosa común, como los herederos de las deudas hereditarias. Por último, el artículo 2207 nos dice que además de las deudas contraídas en el pro de la comunidad, durante ella no será obligado sino el comunero de las que las contrajo, en las cuales tendrá acción contra comunidad para el reembolso de lo que se hubiere pagado por ella. Si la deuda ha sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas, todos ellos, no habiendo estipulando la solidaridad, están obligados con el acreedor por partes iguales, salvo que el derecho de cada uno contra los otros, para que se abone lo que se ha pagado, además sobre una cuota que la corresponda. Gracias. La responsabilidad en el derecho civil. El ser humano, como ser de relación en el desarrollo de su conducta intersubjetiva, está permanentemente en la posibilidad de incurrir en la responsabilidad, la que por eso es inherente a la vida social. Esta responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar el daño que su conducta pueda irrogar. De este modo, el daño, en su significado más lato, es el factor que determina y fundamenta la responsabilidad civil. Como bien lo plantea todo estudio de la responsabilidad civil, su visión histórica como fenómeno jurídico se remonta a las primeras manifestaciones de la actividad humana y por ello al origen mismo del derecho. Con esa visión histórica, los estudios de la responsabilidad civil trazan su evolución partiendo del natural instinto de la venganza de quien era víctima de un daño, siendo esta etapa de la venganza privada, para luego de esta pasar a la etapa de la composición o de la reparación del daño. Cuando en la organización social comienza a hacer su aparición al Estado. De estas etapas se llega a la que la irrogancia de un daño configura el delito, que vendría a ser legislado en el derecho romano. La expresión responsabilidad civil no fue utilizada en Roma. Sin embargo, para encontrar su origen y significado hay que recurrir al vocablo responsabilidad, cuya etimología le da como contenido la raíz latina sporande, que tenía como aceptación prometer, ligarse como deudor. Por eso, cuando en Roma la promesa o el compromiso eran incumplidos o la deuda no era solventada, espondere deriva en respondere, de la que a su vez deriva responsus, lo que conduce etimológicamente a la idea de la responsabilidad vinculada a una relación jurídica preexistente. El vocabulario jurídico, en atención a su etimología, mantiene el mismo significado, que por los demás hace suyo el diccionario de la Real Académica de la Lengua Española. La responsabilidad civil se comenzó a perfilar desde que la autoridad comenzó a calificar el hecho que causaba el daño para los fines de su resarcimiento o reparación, pero sin tratar de establecer si el eventus danni amenazaba o no al orden social, aunque siempre de alguna manera lo afectara. De ahí que en la evolución de la responsabilidad como fenómeno jurídico en el derecho romano se fuera diferenciando la responsabilidad patrimonial de la responsabilidad personal, comenzándose a sentarse las bases para la diferenciación de la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. En el derecho romano fue la delicta en su descripción como un hecho ilícito, una inuria
el que generaba la obligación de reparar el daño, se distinguía en la delicta privada y delicta pública según se causara daño a la propiedad o a la persona de las particularidades, pero sin turbar directamente el orden público. No se desarrolló el concepto como una categoría general y abstracta, como delictum, sino de manera particular y concreta, como delicta. Pues la tendencia de los juristas romanos, siempre marcada, se originaba hacia la concreción y la tipicidad. Esta tendencia dio creación, adicionalmente a los delitos, a otros hechos ilícitos que, siendo perjudiciales, engendraban también obligaciones de resarcimiento que vinieron a ser los cuasidelictos. De este modo generaron las obligaciones que nacían ex delicto y las que nacían quasi ex delicto. Pero una y otra requerían necesariamente de un damnum, que era el determinante de la delicta de lo delictual. Lo delictual de la responsabilidad civil en el derecho romano fue resultado de las prescripciones de la ley Las Siete Tablas y de la ley Aquilial, pero muy lejos de lo delictual, que posteriormente vendría a ser el fundamento de la responsabilidad penal. En el mismo derecho romano, como acabamos de indicar, la evolución de la responsabilidad jurídicamente imputable se fue perfilando hasta dejar de ser una responsabilidad personal y tornarse una responsabilidad patrimonial, deviniendo en la consecuencia de la responsabilidad civil, mas no de la responsabilidad penal, que siguió siendo una responsabilidad personal. Fue así mientras que la responsabilidad civil fue siendo consecuencia de un daño causado, sin que se requiera de la tipificación del eventus danni, que generaba la responsabilidad penal, requerido del postulado luego universalizado del nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Pero así como en el derecho romano, bajo el non et iuris de delicto y de quasi delicto, generaban las obligaciones de resarcir o de reparar el daño causado, vinculado por el evento dañoso, el autor con la víctima. En el mismo derecho romano se regularon también las obligaciones que a su vez nacían de las obligaciones previamente contraídas y de cuyo incumplimiento o en ejecución se irrogaba un daño, por lo que el sujeto constituido en debitor y que no solventaba o que lo hacía defectuosamente asumía frente al accipen la obligación de resarcir o de reparar el daño, pero siempre que la causa de la inejecución fuera el dolo o la culpa. La culpa, como elemento de la responsabilidad civil, tuvo su origen en el tratamiento que el derecho romano dispensó a la inejecución de las obligaciones, pero debiéndose además complementar con el daño para generar la obligación indemnizatoria. Soy la estudiante Estefanía Yepes y voy a hablar acerca del daño y el daño moral. El daño, según la doctrina, sigue un concepto de daño basado en la lesión a un interés del demandante, y se entiende que lo hay cuando una persona sufre una pérdida, una disminución, detrimento o menoscabo en su persona o bienes, o en las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que gozaba. Según el autor Morán, destaca que la responsabilidad civil es la obligación concreta y puntual que surge para una persona de reparar un daño
o otro a consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, doloso o culposo, o por el incumplimiento de una obligación. Según nuestro Código Civil, no define lo que es en sí el daño, pero se refiere expresamente a él en el artículo 2244. Cuando se refiere a los delitos y cuasidelitos y dice el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes o por el delito o cuasidelito. Responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil es concreta y puntual que surge para una persona de reparar un daño a otro a consecuencia de un hecho ilícito cuando dicha acción vaya en contra de la ley. Es doloso si ha existido en el accionante la intención de provocar o causar daño. Es culposo cuando la acción fue producida por negligencia o por incumplimiento de una obligación, cuando se ha faltado el deber de dar, hacer o no hacer una cosa. Por ejemplo, en el incumplimiento del pago de una deuda. Como se mencionó anteriormente, es imposible que la vida en sociedad no esté ligada al conflicto, por lo que el derecho tiene como una de sus finalidades normar la convivencia humana y evitar que se ocasione daños a los bienes tanto materiales como inmateriales de cada ser humano. Es por eso que algunos tratadistas coinciden que el no causar daño a los demás es quizá la más importante regla de lo que gobierna la convivencia humana. Y ahora bien, en la responsabilidad objetiva manifiesta que se debe reunir 3 elementos o supuestos para el daño. El número 1, resultado dañoso, sea material o moral. El número 2, existencia del agravado. Y el número 3, la relación de causalidad entre el resultado dañoso y el titular del medio de riesgo. El daño jurídico, para que sea reparable, debe ser cierto. Esto es, tiene que demostrarse su existencia y obviamente el perjuicio real sufrido por el agraviado, que puede ser material, cuando el perjuicio solo afecte el patrimonio material, compuesto de valores y bienes económicos, y el moral, que significa procedimiento o dolor, esto es afección o valores íntimos del individuo. También un punto a destacar es que en la responsabilidad objetiva, el agente dañoso nada tiene que probar con la relación de la culpa. Aquí hay presunción de responsabilidad y no presunción de culpa, que son cosas diferentes. La indemnización se fundamenta en la causalidad del hecho, prescindiendo de la culpa o dolo como requisito. En este caso, lo que se constata es que el daño haya existido efectivamente y que éste provenga de una relación causal entre el hecho realizado y el resultado. El daño jurídicamente relevante. Según Manuel Busto, afirma que el daño tiene la consideración de hecho jurídico en tanto sea su causa de efecto jurídico. Como hecho jurídico, el daño no pierde su esencia física o de hecho apreciable como fenómeno natural, pero a este se añade la jurídica razón por la cual aparecen 2 elementos que constituye a integrar su estructura. El elemento número 1 es el material o substancial, constituido por el hecho físico y que representa su núcleo interior. Y como segundo tenemos el derecho formal, proveniente de la norma jurídica, representando por la acción suscitada en el ordenamiento jurídico, a consecuencia de la perturbación provocada en el equilibrio social y la alteración perjudicial de un interés jurídicamente tutelado. Y un punto también a resaltar es que el menoscabo patrimonial o extrapatrimonial integra la categoría del daño jurídicamente relevante, una vez que es considerado por la norma y ésta le otorga unos efectos jurídicamente determinados. El daño moral es la acción de una persona que con intención o sin ella, por hechos propios, causa agravios a los derechos personalísimos de otros. No viola una obligación predeterminada en una relación contractual, sino una manifestación de conducta que está orientada a perjudicar en los afectos íntimos de otro. En esta clase de daño es importante probar que por parte del perjudicado, los agravios sufridos y el hecho
o acto dañoso propiamente dicho, estableciendo la relación de causa y efecto con el autor del acto ilícito. Lo más importante, la culpa o dolo. Por otro lado, este podría demostrar ninguna relación con el hecho, lo que podría significar la imputabilidad. De igual forma, se habla que los daños ideales que afectan bienes de la vida carentes de valor patrimonial, como son el equilibrio espiritual, la ausencia de dolor y la angustia y la alegría de vivir. Por lo que podríamos decir que en el plano de la responsabilidad civil se habla que el daño moral en oposición al daño económico o patrimonial. Es decir, el daño moral es la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre, como son la libertad, la tranquilidad, el honor, la dignidad, el buen nombre y los más sagrados afectos. Noción del daño. Jorge Mosset hace una diferenciación respecto a las nociones sobre el daño moral que se encuentran en la doctrina, como la noción por exclusión. Estos son daños morales, aquellos que no pueden ser considerados daños patrimoniales. El daño moral es aquel que consiste en la agresión a algunos de los derechos extrapatrimoniales o de familia propiamente, y que utiliza para demandar una indemnización satisfactiva que el juez fijará conforme a la equidad. Adicionalmente, Follo Laneri menciona que la señalada definición no excluye que, de hecho, se acumulan factores especiales, como los del interés, el dolor u otros. En sí, el concepto de daño moral y la fijación del monto de la reparación se encuadran en torno a la variabilidad, dependiendo del orden público o las buenas costumbres que rigen en lugar y tiempo determinado. Por lo mismo es que se advierten diferencias notables entre lo que se decide como daño moral según el país de que se trate. A continuación le voy a dejar un pequeño ejemplo de lo que es daño moral. Poner dos ejemplos. 1. Sara acude al Seguro Social para atender su parto por cesárea. Por cuestiones desconocidas, el parto se complica y concluye el médico por realizar una histerectomía, es decir, la extirpación total del útero, lo que la deja estéril de forma total. Sara ni su esposo firmaron un consentimiento informado respecto a la histerectomía realizada y tenían planes para formar una familia más grande, por lo que ante la alteración al cuerpo de Sara recurren a pedir una indemnización. En este caso encuadra un daño moral y se puede diferenciar en gran medida de daños y perjuicios, ya que la cirugía no autorizada no conllevó como tal un menoscabo al patrimonio de Sara, es decir, daños, ni tampoco conllevó que se impidiera continuar con su trabajo o una ganancia lícita, por lo que tampoco existe un perjuicio. Sin embargo, sí se daña la vida privada, sentimientos, configuración y aspecto físico de Sara, por lo cual se puede acudir a juicio a demandar al médico por daño moral. Ejemplo 2. Luis iba cruzando en un cruce peatonal la calle cuando de repente un camión sin frenos lo impacta. Afortunadamente, Luis sale con vida del percance. Sin embargo, el accidente tuvo como consecuencia la necesidad de amputarle sus dos piernas. Ahora bien, indistintamente de la acción penal que corresponda, Luis tiene derecho a una reparación de daño derivado del daño moral ocasionado. El daño moral en Luis es determinado por el cambio en su aspecto físico y facultades de movilidad que se han visto mermadas a raíz del accidente.